Seguimos con los vídeos sobre situaciones de aprendizaje y como puedes ver ahora mismo vamos a concretar dentro de lo que sería el diseño de situaciones de aprendizaje la parte en que vamos a llamar diseño de la propia situación de aprendizaje y aterrizaje. En el vídeo anterior has visto que podíamos iniciar las situaciones de aprendizaje desde digamos lo que llamamos una idea feliz. Yo te voy a presentar ahora el diseño de una situación de aprendizaje, cómo es el proceso y cómo aterrizarlo en el aula, pero partiendo de una idea feliz. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que estamos, o en este caso el ejemplo va a ser para una situación de aprendizaje de la materia de física y química. Y voy a partir de lo que sería esa idea feliz que en el caso que vamos a ver, esta idea feliz va a ser una idea feliz que parte de una curiosidad. Recuerda, cuando hablábamos digamos, de punto de partida, una de las cosas era a partir de una curiosidad. La curiosidad que yo escogí para hacer la situación de aprendizaje era la que ves aquí. Cuando viajas en coche, el navegador, si el coche dispone de un navegador y si no, por ejemplo, usando un móvil, el navegador muestra una velocidad que es distinta de la que el velocímetro del vehículo me va indicando en cada momento. Claro, pregunto al alumnado, ¿quiere saber el motivo y qué error hay en la medida de uno y de otro dispositivo? Esta sería la curiosidad. Una vez que tienes esa curiosidad, es donde vas a poder empezar a diseñar ese reto o proyecto final de tu situación de aprendizaje. Lo siguiente que vas a hacer, ¿qué sería? Bien, pues recuerda las preguntas que veíamos en el primer vídeo. La primera de las preguntas que nos vamos a hacer va a ser ¿qué van a aprender? Una vez que vayan a responder a esta curiosidad, ¿verdad? Vayan a estudiar esta curiosidad, la pregunta que yo me hago es ¿qué van a aprender? Bueno, en mi caso lo voy a centrar en el cálculo y propagación de errores en la medida. También van a aprender a buscar información contrastando distintas fuentes y cerciorándose de que son fuentes fiables. Y por último, la expresión de resultados y conclusiones tras un análisis científico de los hechos observados. Esto es lo que yo quiero que aprenda mi alumnado con esta situación de aprendizaje. La siguiente pregunta es ¿cómo van a hacer, digamos, esto que estoy planteando? Bueno, pues para mí será un aprendizaje por descubrimiento que va a estar basado en la experimentación y que lo van a hacer trabajando de forma colaborativa en equipo. Es decir, van a estar siempre dispuestos en equipo para trabajar esta curiosidad, este reto y además toda la situación de aprendizaje. Y por último, otra de las cosas que hay que responder, otra de las preguntas era ¿para qué van a hacer esto? Bueno, pues en mi caso me planteo que va a ser para que conocer estas medidas de seguridad que implementan los automóviles en la Unión Europea y cómo la DGT mide la velocidad cuando circulamos con un vehículo, pueden generar conciencia de lo importante que es la seguridad vial y del impacto medioambiental de los excesos de velocidad. Así que fíjate que yo con este diseño, ¿verdad?, de la situación de aprendizaje, tengo claro ya cuál será el reto final y las tres preguntas que decíamos: ¿qué van a aprender? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Y para qué lo van a aprender? Una vez que tengo esto claro, ya me centro en lo que sería la estructura de la situación de aprendizaje. Así que lo primero que voy a tener que hacer es tener en cuenta los elementos curriculares. Aquí lo puedes ver. Voy a empezar con las competencias específicas y directamente con los criterios de evaluación. Digamos que van de la mano unos de otros. En el currículo de física y química hay 6 competencias específicas, pero para esta situación de aprendizaje solo seleccioné 4 de esas competencias específicas. Por ejemplo, van a ser las competencias 1, 2, 3 y 5. Así como puedes ver aquí, para que nos entendamos, pues tendríamos que la primera de ellas habla sobre explicar los hechos en forma de teoría, modelos o leyes. La segunda, formular hipótesis y contrastarlas con la experimentación. La tercera sería el manejo del lenguaje matemático y unidades. Y la quinta competencia específica habla sobre el trabajo colaborativo y la repercusión de la ciencia en la salud y el medio ambiente. De estas 4 competencias específicas que yo he seleccionado, voy a trabajar los criterios que ves aquí listados: 1.1, 1.2 y 1.3, es decir, de la primera los 3 criterios. Igual ocurre con la segunda, el 2.1, 2.2 y 2.3. Sin embargo, para la tercera
competencia específica solo voy a trabajar 2 de los 3 criterios, el 3.1 y el 3.2, y para la quinta competencia específica me centro solamente en el criterio 5.1. Esta selección la he realizado a partir de las tareas de evaluación y del proyecto final, objeto final, que voy a hacer dentro de la situación de aprendizaje. Y por supuesto, como decíamos en el vídeo anterior, hay que revisar los descriptores operativos que quedan fuera de las competencias según la selección de criterios de evaluación que has hecho. Recuerdo también en este momento, para, digamos, este apunte, que siempre tendremos a lo largo del curso que trabajar todos los criterios. Es decir, aquí he dejado fuera, por ejemplo, el criterio 3.3 y el 5.2 de estas competencias que voy a trabajar, y esos tendré que retomarlos en cualquier otro momento, en cualquier otra situación de aprendizaje. Una vez que tengo esto claro, lo siguiente que voy a hacer, que es, pues vamos a definir los saberes básicos que van asociados a esta situación de aprendizaje, ¿verdad?, que voy a diseñar. Y los saberes básicos, como ves aquí, como necesito hacer un repaso de lo que deben saber de cursos anteriores, porque es la primera situación de aprendizaje con la que voy a romper, ¿verdad?, el inicio del curso, voy a romper el hielo con el alumnado, necesito hacer ese repaso, así que voy a emplear todos los apartados, todos los epígrafes que aparecen en la orden correspondiente del bloque A de saberes básicos para el curso, que en este caso sería cuarto de la ESO. Eso sí, la evaluación que yo voy a hacer, aunque yo voy a trabajar todos los saberes básicos, voy a centrar la evaluación en la parte de saberes que son novedosos para el curso que estamos hablando, que sería cuarto de la ESO, y que tienen que ver sobre todo con el error en la medida, ¿verdad?, que era lo que decíamos antes, que yo quería trabajar el cálculo del error y la propagación de errores. Así que me voy a centrar ahí, principalmente en los saberes básicos, a la hora de evaluar en la situación de aprendizaje. Ya por último, me quedaría, dentro de lo que es la estructura, el formato que le voy a dar a la situación de aprendizaje. Fíjate que lo pongo de otro color. ¿Y esto por qué? Bien, lo hago así porque en realidad no tiene que ver con los elementos curriculares, pero para mí es esencial tener claro, tener en mente cómo voy a hacer la situación de aprendizaje. En mi caso, voy a tener claro que voy a presentar esto al alumnado, por ejemplo, en formato de página web. Pero claro, para poder hacer esto, debo tener claro qué debe contener esa situación de aprendizaje para que ellos puedan trabajar. En mi caso, la metodología que voy a emplear es digamos, en este caso, es una enseñanza en según qué momentos de la situación de aprendizaje deslocalizada. Por lo tanto, tengo que tener claro, por esta metodología que estoy diciendo, qué cosas debe contener la situación de aprendizaje para que puedan trabajar de forma autónoma, por ejemplo. Y también depende mucho de los medios que dispongas y del nivel de partida del grupo. Todas estas consideraciones has de tenerlas claras para darle el formato más adecuado a la situación de aprendizaje. Con esto, lo siguiente que vamos a hacer ya es irnos a, terminada la parte de la estructura, a lo que llamamos el aterrizaje de la situación de aprendizaje en el aula. Y para ello lo vamos a hacer por medio de una tabla. Esta tabla ya te suena, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque durante el curso la has visto, y vamos a ver ahora que para mí lo de aterrizar la situación de aprendizaje es cómo llevar los criterios de evaluación, que es lo que yo evalúo en todo momento, y digamos que es como la piedra de toque de la situación de aprendizaje, pero cómo la voy a llevar a la realidad que tengo en el aula. Y fíjate que en mi tabla he puesto como 4 columnas. Por un lado tenemos, que ves aquí, las acciones evaluables, lo que voy a llamar las indicaciones, que también te suena del vídeo anterior, las tareas y el reto, y por último las técnicas e instrumentos de evaluación. Bueno, pues vamos a empezar, como no, por lo que serían las acciones evaluables. Yo te voy a poner aquí algunas de muestra. En mi caso, por ejemplo, para el criterio 1.1, yo me he puesto como acción evaluable explicar por qué se hunde un objeto en el agua. Cuando veas el último de los vídeos en el que te voy a mostrar cómo queda la situación de aprendizaje una vez ya hecha para presentarla en clase, entenderás que en una de las tareas de evaluación, concretamente en la segunda, tienen que explicar esto que estoy diciendo aquí, pero que esto está relacionado con el criterio 1.1. Después tendríamos en el criterio 1.2 la acción evaluable es resolver correctamente y sin errores las tareas de evaluación que están en la situación de aprendizaje. Para el criterio 1.3, reflexionar críticamente sobre las medidas de la Unión Europea que han comprobado en el reto final. Esas que te he dicho antes, ¿verdad? Por las cuales, bueno, pues los coches marcan una velocidad y los navegadores otra.
Para el criterio 2.1, por ejemplo, pues escribir y trabajar de manera correcta con las unidades de cada medida. Y otra acción evaluable para, por ejemplo, el criterio 2.2 sería deducir la condición para que no se hunda el objeto en el agua. Fíjate que simplemente de los criterios que había seleccionado te he puesto una acción evaluable de cada uno de ellos para que entiendas cómo voy a, partiendo del criterio, a llevarme a casos concretos esas acciones evaluables que están relacionadas con cada uno de ellos. Una vez que tengo esto, voy a ver qué indicaciones me hago yo para cada una de estas acciones evaluables. Fíjate, para la primera, explicar por qué se hunde un objeto en el agua. Pues la indicación es que tendrán que deducir que la densidad es la propiedad que explica que ese objeto se hunda en el agua. Para la segunda acción evaluable que he puesto, resolver correctamente, bueno, pues la indicación que yo me hago es la resolución ha de ser clara, explicada y correcta matemáticamente. Después tengo para el punto 1.3, pues que para reflexionar críticamente, pues concluir que el control de velocidad redunda en salud y sostenibilidad. Para escribir y trabajar de manera correcta con las unidades, fíjate que la indicación que yo me hago es expresar las medidas, incluyendo los errores, con las unidades correctas. Y para la última relación evaluable que te he presentado, la indicación sería calcular la sal que hay que añadir al agua para superar la densidad del objeto. Fíjate que lo que he hecho ha sido como decirme a mí mismo qué van a tener que hacer concretamente en la situación de aprendizaje. Nos vamos ahora a cuáles serán las tareas y el reto que van a componer esta situación de aprendizaje. En este caso, fíjate que voy a tener dos tareas de evaluación y el reto final. La primera tarea de evaluación es un cálculo matemático sobre volumen, que está centrado en la notación científica, las unidades, la resolución, digamos, matemática de esa tarea y la expresión del error. Así que en mi primera tarea lo que voy a hacer es un repaso de parte de los contenidos que tienen que ver, digamos, saberes básicos, ¿verdad? Ese bloque primero que yo tocaba todos los epígrafes porque era un repaso, y además ya voy a hacer hincapié en el cálculo de errores y cómo se expresan. La segunda tarea de evaluación va a ser un experimento real que está ilustrado con fotografías del que deben extraer todos los datos y deducir las respuestas a varias cuestiones, entre ellas estas que hemos puesto antes, por qué se hunde un objeto en el agua o qué condición tiene que cumplirse para que no se hunda. Y el reto final va a ser la medida de la velocidad con velocímetro y navegador GPS a distintas celeridades, a distintas velocidades, y buscar información y reflexionar sobre esa información. Y ya por último nos vamos a ir a lo que serían las técnicas e instrumentos de evaluación. En este caso voy a dividir en dos bloques. Para la primera, como ves aquí, para la primera tarea sería valoración de evidencia de aprendizaje en función de lo que me entregan de cuando han resuelto la tarea. La observación directa con intervención, estamos a principios de curso, están aprendiendo a trabajar de forma colaborativa. En el caso mío, estos estudiantes no han trabajado de forma colaborativa y en equipo anteriormente. Entonces tengo que estar encima y tengo que estar haciendo, digamos, la observación y además siendo capaz de transmitir donde veo o errores o veo que hay algún tipo de desacople a la hora del trabajo colaborativo. Por eso aquí pongo observación directa con intervención y después les facilito una lista de cotejo de cómo voy a evaluar esa primera tarea de evaluación. Y después para la segunda tarea de evaluación y el reto voy a hacer otro bloque y sería valoración de las evidencias de aprendizaje. Lo mismo, ellos tienen que entregar el trabajo que realizan, que yo voy a valorarlo. También la observación directa en clase, cómo están trabajando, con y sin intervención. Y aquí soy claro, por ejemplo, en el reto hay una parte del reto o la mayor parte del reto que la hacen sin mi supervisión porque lo hacen fuera del aula. En este caso, esa observación no la puedo aplicar, pero sí lo voy a hacer en la segunda tarea de evaluación. Y por último, en ambos casos, en la segunda y en el reto, lo que he hecho ha sido usar rúbricas de evaluación como, de esta manera, instrumentos de evaluación para poder hacer el registro de cómo queda ese desempeño en los criterios de evaluación. Con esto queda, digamos, finalizado el segundo de los vídeos. Podrás seguir en el curso viendo un resumen de todo esto que te he explicado y llegarás después a ver el tercer vídeo en el cual te voy a presentar cómo queda la situación de aprendizaje que hemos ido diseñando y aterrizando en este vídeo.